Gracias, presidenta, y buenas tardes a todos y a todas. A mí me gustaría, sinceramente, que fuésemos capaces de abordar el debate de hoy, que hoy nos propone Esquerra Republicana, desde la rigurosidad, desde la unanimidad y también desde la voluntad política de acabar con los abusos sexuales también en el ámbito educativo. La seriedad del tema debe obligarnos a todos y a todas las presentes a huir de los gritos, de los insultos y también de los intereses partidistas que, desgraciadamente, algunos acostumbran a realizar. Así es que la importancia del debate es evidentemente manifiesta. Según el último estudio encargado por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género y realizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis, 3 de cada 4 agresiones se dan en el entorno familiar y en las escuelas 1 de cada 4 realizando actividades lúdicas o deportivas. De todas las denuncias, solo el 4,24 llegan de centros educativos, servicios sociales o sanitarios o centros de acogida, probablemente debido a la falta de protocolos y de formación que sufren los profesionales para abordar el abuso sexual. El 98% de los agresores son hombres y el 72% de las víctimas son niñas y solo el 25% denuncia el mismo día. Otro dato aterrador es que casi el 65% de las agresiones se repiten en más de una ocasión y de forma continuada. Y, en cambio, la inhabilitación profesional, que es lo que plantea Esquerra Republicana, de aquellos en contacto directo con menores para las personas condenadas, no se ha aplicado en el 74% de las sentencias condenatorias. Y doy todos estos datos porque es necesario hacer ver que estamos ante un serio problema, una cuestión que requiere unidad, señorías, unidad y voluntad para proteger y prevenir. Y ahora probablemente saldrán las señorías de la ultraderecha a decir que los abusos a menores también son ideología de género o una parte más del consenso progre y se vuelven a equivocar. Se trata de una cuestión de Estado. Y, como tal, este Parlamento y este Gobierno de coalición está legislando para erradicar estas situaciones intolerables y les doy 3 ejemplos. 1, la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, donde se prevé que la dirección de los centros educativos supervise la seguridad en la contratación del personal y el control de los certificados obligatorios. Se prevén medidas como elevar el plazo de prescripción a computar desde los 30 años y también dotar a los centros de una figura de coordinador de bienestar y protección del menor. 2, la Ley Orgánica de Libertad Sexual, que prevé una ruta especializada de medidas de acceso a la justicia siguiendo el modelo de la Casa de Infancia. Y 3, la LOMLOE, donde se incluye la educación afectivo-sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo. Pero permítanme que me detenga en este último punto. El peor problema del abuso sexual en menores es el secretismo y el elemento tabú que los rodea. El abusador manipula a los más pequeños, juega con sus sentimientos, con sus miedos y con su inocencia. En la mayoría de las ocasiones, los menores ni siquiera son conscientes de que están siendo víctimas de abusos sexuales. Desconocimiento y miedo impiden que denuncien. Pero por ese motivo es tan relevante introducir formación afectivo-sexual en los centros, informarlos de sus derechos, empoderarlos para que puedan denunciar si llega el caso. En España llevamos años de retraso. Y algunas instituciones, en lugar de estar a la altura del desafío, nos decepcionan profundamente. Este ha sido el caso, por ejemplo, de la jueza que ha ordenado retirar diversos libros LGTBI donados a institutos por el Ayuntamiento de Castellón. Si no fuera dramático, señorías, sería esperpéntico. En lugar de fomentar la educación afectivo-sexual, algunos jueces la persiguen y la vetan. Un comportamiento más propio de la Santa Inquisición que de un país moderno y progresista. Me preocupa, como decía al principio, que sobre estas leyes no haya consenso y unidad de todas las fuerzas políticas, que la derecha vote en contra o directamente acuda al Tribunal Constitucional. No sería la primera vez, pues ya lo hicieron, por ejemplo, con la Ley de Matrimonios Homosexuales, demostrando que van siempre en contra de los tiempos y en contra también del sentido común. De la proposición
Les reconozco que de la proposición de Esquerra Republicana me surge una duda, y es que ustedes focalizan la responsabilidad en el trabajador, en la persona que está en contacto con el menor, y evidentemente lo tiene, pero la responsabilidad que tenemos que exigir debe ir mucho más allá. No dicen ustedes absolutamente nada de la responsabilidad de la Iglesia o de las escuelas concertadas en este tema. Echamos en falta algún artículo que estipule que en aquellas escuelas concertadas religiosas que no han actuado debidamente en casos de abuso sexual se les tiene que retirar, por ejemplo, el concierto educativo, porque forma parte también de la responsabilidad de estas escuelas. España es, además, uno de los pocos países de Europa en que la Iglesia no está investigando los casos de pederastia y abusos a menores en su seno, cuando tendrían que ser los principales interesados en esclarecer esta situación. En Francia ha sido la propia Conferencia Episcopal quien ha iniciado la investigación, es el modelo ideal. En Irlanda lo ha hecho el Gobierno, en Bélgica ha sido el Parlamento y en Chile lo hace directamente la Fiscalía. En España ninguna institución lo está haciendo. La Iglesia tiene, señorías, una responsabilidad histórica también en este tema. Así que, por decencia cristiana, la Conferencia Episcopal Española debería iniciar una investigación, como también lo tendría que hacer el Gobierno, este Congreso y la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias, señor Mena.